Ok, aquí les traigo un video para que aprendan a conectar cables a diferentes terminales de tornillo. ¿Cuáles son los terminales de tornillo? Bueno, al fin y al cabo nosotros los cables los tenemos que conectar a dispositivos. Por ejemplo, este botón pulsador, ¿verdad? Que vendría siendo de un timbre, o interruptores, que ellos tienen tornillos atrás donde nosotros tenemos que conectar los cables. Entonces vengo a explicarles cómo se hace, porque yo sé que para algunos será fácil, será lógico, pero otras personas no lo han hecho nunca. Entonces acá les vengo a explicar. Bueno, yo tengo básicamente dos tipos de conexión. Tengo estos que son de huequito, ven aquí. Este es básicamente lo mismo, ven aquí donde están los huequitos. Y bueno, este también, vean aquí donde trae el huequito para yo meter el cable. No sé si lo ven, no quiero enfocar, ahí está. Y tengo de este otro estilo, que este es un poquillo más complicado. De hecho, si tienen que comprar, yo les recomiendo de estos que tienen este huequito. Estos, pues bueno, digamos que son un poquillo más complicados a la hora de estarlos conectando. Entonces, si pudieran conseguir de estos, mejor. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que se hace? Nosotros tenemos que conectar, dependiendo del circuito, 1, 2, 3 tornillos de cada componente. Vean que este tiene 2, 1, 2, y este tiene hasta 3 tornillos, 1, 2, 3. Y como les dije, hay otros que tienen solo 2 tornillos. Ven que este aquí le falta un tornillo, y no es que está malo ni que tiene problemas ni nada, ellos son así. Pero bueno, a mí lo que me interesa es cómo ustedes van a conectar los cables a estos terminales de tornillo. Voy a hacerlo primero con este de acá, que es donde se nota más. Entonces, normalmente el tornillo ustedes siempre lo van a encontrar, casi siempre lo van a encontrar abajo. ¿Qué significa que esté abajo? Ya les muestro. Ven que si ustedes lo ven así, ese tornillo va a impedir que el cable me pase porque está ahí atravesado. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Agarran el desatornillador, lo aflojan y ven como el tornillo va subiendo y va subiendo, y me va dejando el espacio para que el cable pueda pasar. Entonces, ¿qué tienen que hacer después? Agarran una regla, digamos, y más o menos pelan 1 centímetro de cable. Ven aquí donde yo lo tengo, 1 centímetro. Y luego, una vez que lo tienen pelado, le hacen así para que no se me salgan los filamentos, o algunos le dicen los pelillos, y puede dar problemas a la hora de pasarlo por acá. Entonces, ustedes se fijan que por debajo del tornillo él tiene el espacio para que el cable pase. Entonces ustedes lo pasan y tiene que quedar algo así. Fíjense bien, o sea, que no quede salido de este lado cobre y de este lado que no se salga mucho. Tiene que quedar lo más adentro posible, y que aquí, si se va a salir, que sea así un poquitito nada más. Ven, un poquito de cable se está saliendo. Lo que ustedes tienen que prensar con el tornillo a la hora de bajarlo es el cobre, este metal, no el plástico, porque algunos me estaban poniendo el plástico. Eso no funciona. Recuerden que la electricidad se conduce por el metal y no por el plástico. Entonces ustedes lo ponen ahí a la distancia adecuada, y una vez que lo tienen, bajan el tornillo. Recuerden que ustedes socan el tornillo hacia la derecha y ya tendrían ese terminal conectado al cable, el de este apagador, como quien dice. Entonces ven, ahí queda bien fijado y el tornillo queda prensando el metal. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Por qué el cable tiene que ser a 1 centímetro? Porque bueno, por lo menos ustedes ven este plafón, aquí tiene negro, eso es un cortocircuito. ¿Y por qué pasó ese cortocircuito? Porque en algún momento
alguien puso los cables y eran cables muy largos. ¿Y qué pasa cuando el cable es muy largo? De que puede pasar que esos cables choquen. Ven aquí, ahí están chocando uno con otro y eso hace cortocircuito y hace que salga un montón de chispa y se quemen los componentes. Ven que este está negro. Entonces por eso es importante que no queden muy largos los cables, ni tampoco queden muy cortitos, porque por lo menos este otro ejemplo, ven que este está demasiado cortito y ni siquiera lo prensa bien el tornillo. Ven, a este lado ni se asoma siquiera, ni se ve ahí el cobre. Recuerden que tiene que quedar salido un poquitito del otro lado. Entonces tampoco los corten, los pelen muy cortitos. Bueno, luego yo tengo este tipo de tornillo que es parecido. Entonces igual, normalmente yo les dije a ustedes que esto ustedes lo van a encontrar de esta manera. Ya les muestro. Ahí estoy subiendo. Es que ellos traen como una plaquita. Entonces si ustedes se fijan bien, aquí adentro se ve una plaquita. Vean que cada tornillo en este caso tiene dos espacios para meter cables. ¿Ves? Este tiene dos, este tiene dos y este tiene dos. Ahorita vemos para qué eso. Pero así como está eso, yo no puedo meter el cable porque si ustedes se fijan hay como una plaquita ahí atravesada. Esa plaquita yo necesito bajarla. Entonces, ¿ustedes qué hacen primero? Agarran el desatornillador, aflojan el tornillo, ven que la plaquita va bajando y ya me queda el espacio para yo poner mis cables. Igual con esta, ven como va bajando, ya me queda el espacio. Entonces no hagan como algunos que llegan y dicen, ay, como tiene dos espacios, entonces tengo que agarrar el cable, dividirlo en dos y meter un lado de un lado y el otro del otro, y lo dejan así y todavía todo este cable salido. Ya sabemos por qué estos cables no pueden quedar expuestos, pueden pegar con el que está a la par y hacer un cortocircuito. Y esto no se hace así, sino que ustedes tienen que pasar solo por un espacio, nada más el cable. Digamos que ustedes necesitan poner en este primer tornillo que está a la izquierda, pasan por aquí o pasan por aquí, el que está a la par, pero no los dos al mismo tiempo. Ustedes hacen lo mismo, ponen ahí que quede al as, ¿verdad? Fíjense que no vaya a quedar prensando el plástico, sino el metal, pero que no se salga, que quede más o menos como así. Y de ahí, ya en ese punto ya lo pueden socar y ya queda fijo. Ven, ya ahí quedó fijo. Pero ustedes dirán, profe, pero ¿por qué tiene dos huequitos? Porque bueno, yo les dije a ustedes de la teoría de empalmes desde un principio que los empalmes en la medida de lo posible se evitan hacer. ¿Por qué? Porque quitan mucho tiempo y además pues puede que den uno que otro problemilla. Entonces en estos casos ustedes aprovechan este mismo tornillo para hacer el empalme. Digamos que ustedes necesitan unir ese cable rojo con este verde. Entonces, ¿qué hacen ustedes? En el mismo tornillo ustedes ponen un cable de un lado y el otro cable del otro. ¿Ven? Así. Y los dos llegan al mismo tornillo. Y ese tornillo se encarga de hacer también la unión de los dos cables, o como quien dice el empalme, entre comillas. Lo socan y ya les quedan los dos cables unidos. Y ya se evitaron hacer el empalme. Entonces, bueno, vean que de esa manera se ahorran también hacer empalmes usando los mismos tornillos. Este tipo de tornillo se puede hacer lo mismo. Ustedes pueden pasar por, bueno, este que está aquí, que fue el que hicimos. Por este espacio pueden pasar dos cablecitos y prensarlos con el mismo tornillo y hacen la unión con este tornillo. Entonces vean lo importante que es. Ok,
Esa conexión se hace con este tipo de componente, pero yo les enseñé al principio que habían unos diferentes que solo tenían el tornillo y no tienen ese espacecito para pasar uno el cable. Entonces, ¿cómo se hacen estos? Estos se hacen de dos maneras, ya sea utilizando uno de estos que tengo aquí en la pantalla. A ver cómo hago para mostrárselos. Uno de estos son unos terminales que se le ponen a los cables y los cables quedan algo así. No sé si lo pueden ver. Ven, quedan con las puntitas con esos terminales. Esa es una opción. La otra opción sería que ustedes lo hagan. Recuerden que ustedes pueden hacer los terminales con el mismo cable. Casi siempre la gente prefiere hacerlos. Entonces, para este tipo de tornillo hay que hacer eso. Hay dos formas de hacerlo. Está esta, o aplicando un método que se hace con el mismo cable. Ven, este que está aquí. Les voy a explicar primero uno y luego la otra forma. Les voy a explicar primero haciendo un terminal de esta forma. Primero, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, este tipo de conector es diferente y no tiene el espacio para yo pasar el cable. Hay que hacerlo con el mismo tornillo. Ustedes lo que tienen que hacer es sacar el tornillo, todo el tornillo. En la medida de lo posible no hagan esto, o sea, ya cuando no les queda de otra. ¿Por qué? Porque muchas veces a ustedes se les cayó el tornillo, se les perdió y ya esto queda inservible sin tornillo. Ya hay que botarlos, porque de ahí donde sacamos el tornillo no hay forma de conseguirlo. Entonces, ustedes agarran el mismo tornillo y crean un terminal de estos que ya saben hacer. Entonces llegan, lo arrollan acá y crean su terminal, más o menos así, utilizando el mismo tornillo. En la medida de lo posible que no les quede aquí cable salido, como acá ven, aquí todo este pedazo de cable salido que está salido ahí puede que les dé un problema. Entonces ven que yo aquí lo dejé lo más cortito posible y ya así ustedes llegan y lo atornillan acá, lo ponen y lo atornillan. Entonces de esa forma ustedes hacen la conexión de este tipo de dispositivo que no son de huequito. Entonces vean lo práctico que quedan los de huequito. Por eso yo les pido que ojalá compren de esos cuando necesiten conseguir uno. Entonces ven cómo queda. No sé si pueden verlo, hay poca luz porque no hay luz. Estoy alumbrando con el otro teléfono. Entonces ven cómo queda el tornillo. Ahí está bien socado y ya está listo. Ven, queda bien socado. Ok, esa es haciendo un terminal de estos. Ya les dije que esos terminales los pueden comprar también. Y está el otro método que es sin hacer el terminal, que sería algo como está aquí. Ya les explico. Ok, entonces ¿cómo hacen? Ustedes, bueno, pelan el cable un poco menos de lo que tiene la circunferencia del tornillo. Ven, que si yo lo arrollo, la circunferencia que hace es un poco menos a la que tiene el tornillo. Entonces ya una vez que yo lo tengo pelado, igual lo enrollo un poquito para que no se le estén saliendo los pelillos, porque eso da problemas de los filamentos sueltos. Yo le digo pelillos, pero son filamentos, recuerden. El nombre de cada hilo de estos es un filamento. Entonces yo aflojo el tornillo un poco sin sacarlo todo y arrollo esto en el sentido que el tornillo soca. Recuerden que los tornillos normalmente socan hacia la derecha. Entonces yo esto lo arrollo hacia la derecha, hacia este lado, digamos que en el sentido de las manecillas del reloj.
donde giran las manecillas del reloj. Entonces hacia la derecha, ahí lo acomodo. Vean que no es tan fácil. Que quede lo más pegadito al tornillo posible, ¿verdad? Ahí se pueden ayudar tal vez con el mismo desatornillador, bajarlo que quede bien pegadito, que no se salga como aquí en esta ilustración. Este documento lo vamos a ver luego. Ven aquí, por lo menos el primero que se sale, que eso no pase, o que quede más pasado, que quede más largo de la cuenta, o vean todo lo que no se puede hacer, ¿verdad? Este está arrollado hacia la izquierda. Ahorita vamos a ver por qué lo arrollamos hacia la derecha, el sentido de las manecillas del reloj. Este está muy cortito, este de aquí está muy cortito. Este, vea que ni empieza a dar vueltas siquiera, este tampoco. Y este que más bien se pasó, tiene más cable de la cuenta, ven, aquí donde se sale. Esto lo vamos a ver después, pero la idea es que quede así, ¿verdad? Que no quede completamente a la circunferencia el cable que pelaron, ya vimos, un poquito menos, y arrollado hacia la derecha, y que el cable quede lo más pegado posible al tornillo. Entonces aquí ustedes lo acomodan, y una vez que ya lo tienen, empiezan a socarlo. Entonces ven como el tornillo soca hacia la derecha, y ustedes arrollaron el cable hacia la derecha, va bien, tiende a socarse más el cable, y al final va a quedar muy socado, ven. Que si ustedes hubieran puesto el cable arrollado hacia la izquierda, más bien se afloja en el momento que ustedes empiezan a socarlo hacia la derecha, porque el tornillo soca hacia la derecha. Y ven que ahí queda perfectamente bien puesto. Ven que aquí no queda salido cable, ¿verdad? Habíamos dicho que los cables no pueden quedar salidos. Ven que queda penitas a la parte plástica pegando con el tornillo. Igual acá, la parte plástica pegando con el tornillo. Entonces ven, esas son las dos maneras de hacer con este tipo de terminal. Entonces ya vieron por qué les dije que es más práctico con esto y más fácil. Vean todo lo que tuvimos que hacer para poner esto. Entonces bueno, espero me hayan entendido. Aquí bueno, está esta parte de lo que es aislamiento, que es por medio de un tape, ¿verdad? Básicamente ustedes lo que tienen que hacer es con un tape, ojalá de estos negros, los empalmes que hagan tienen que encintarlos bien, que no les queden los cables salidos, que no queden expuestos, porque eso puede hacer cortocircuitos. Entonces los empalmes que hagan, traten de ponerles tape. Anden ustedes un tape por ahí, para que le pongan a los empalmes que hagan y no queden el cobre expuesto y pueda hacer un cortocircuito. Y bueno, básicamente yo creo que eso sería lo que tenemos que saber para conectar los terminales a los diferentes dispositivos y poder hacer circuitos, ojalá sin que se hagan los cortocircuitos que ya vimos que pueden pasar si lo hacen mal. Y bueno, eso sería todo.